¿Sobrevivirá Ucrania como país al término de la guerra? Es una pregunta válida porque independientemente del resultado del final del conflicto y sus posibles variantes, literalmente, por efecto de la guerra y el aventurerismo de Vladimir Zelensky, del país como tal, poco queda. Un ex alto cargo del gobierno estadounidense se ha hecho la misma pregunta, y sus respuestas han dejado patidifusos a propios y extraños. En pocas palabras, recomendó terminar el conflicto ya, en este preciso instante, y quedarse con algo antes que con nada. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Douglas Macgregor, ex asesor jefe del Pentágono y coronel retirado del ejército estadounidense, recomendó a sus autoridades tener visión realista en cuanto al desarrollo del conflicto de Ucrania. En buen cristiano, recomendó firmar la paz ya, so pena de que Ucrania desaparezca como un estado viable, es decir, aprovechemos ahora que podemos proteger algo de los rusos. Si inician negociaciones ahora, Ucrania conservará al menos algo, pero si no hacemos nada, Ucrania simplemente perderá tamaño, dijo el ex funcionario. Además, agregó, el escenario seguro al que se dirige Ucrania de no activar ese curso de acción hasta el punto de que no quede nada, advirtió Macgregor. Además, dejó en claro un punto capital de la ecuación. Rusia no va a renunciar a un territorio al que ha luchado mucho, tomando en consideración que esto significa una media verdad, principalmente porque hace notar que Crimea y los demás territorios fueron una anexión, desconociendo que procesos electorales cambiaron el estatus territorial de esas zonas. Macgregor también recomendó que lo mejor es convertir en la mesa de negociaciones a Ucrania en un estado neutral, libre de la presencia de la OTAN. Por cierto, eso implica detener el suministro de armas de todo tipo a Kiev, cuestión que convencería a Rusia que la intención de un acuerdo no es la misma mentira que se construyó alrededor de los acuerdos de Minsk. Estos pactos rubricados bajo el formato Normandía incluían un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, intermediado por Alemania y Francia. No obstante, la ex canciller alemana Angela Merkel reveló con exceso de cinismo que nunca Occidente tuvo intención de un real acuerdo de paz con Moscú, sencillamente fue un tiempo ganado para convertir a Ucrania en un estado militarista. No se sorprenda a nadie cuando los belicistas inveterados de Occidente acusan a Macgregor de ser un agente ruso por sus posturas. De hecho, coincide con las propuestas de paz de Rusia que se fundamentan en el freno de los suministros de armamentos a las Fuerzas Armadas de Ucrania para dar paso a la paz. Según cifras publicadas por la BBC, el conflicto impulsado por Washington ha traído como consecuencia para Ucrania una pérdida estimada de $104.000 millones, solamente en infraestructuras físicas sensibles, puentes, carreteras, sistemas de conexión como trenes y sistema público de transporte. En términos demográficos, las consecuencias son notables. Según cifras de la ONU, alrededor de 6,5 millones de ucranianos están registrados como refugiados en Europa y Rusia. Las pérdidas en vidas varían en gran cantidad de fuentes, pero, por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos calcula pérdidas de 100.000 vidas. El gobierno ucraniano ha solicitado a una serie de corporaciones y expertos occidentales realizar un levantamiento de los daños y los recursos requeridos para recuperar la infraestructura nacional. Según la investigación realizada, la conclusión es alarmante. Hasta el día de hoy se requieren $600.000 millones para poner a Kiev de nuevo en pie. En este caso, el aventurerismo se paga muy caro. Las élites supremacistas que mandan en Kiev han embarcado al país, peor aún, en defender los intereses geopolíticos de Washington y su objetivo supremo, aniquilar geopolíticamente a Rusia. Este es el resultado. El tan propagandístico suministro de equipos militares representa para Ucrania una losa pesada. Según varían las cifras, el monto de los equipamientos militares de Occidente a Kiev llegan a $40.000 millones en la gestión de Joe Biden. No obstante, otros estipulan que la cantidad invertida se eleva a $70.000 millones. Big Coca que tocará a Kiev pagar en su momento. De esta manera la crisis es un tortuoso laberinto. Los resultados en el teatro de operaciones para las Fuerzas Armadas de Ucrania son poco halagüeños. La contraofensiva ha sido un total fracaso y las perspectivas son sombrías. Y en Moscú lo saben.
El pasado 17 de julio, Moscú hizo público la suspensión del pacto de transporte de granos por el Mar Negro, argumentando que la parte ucraniana no ha cumplido sus compromisos. Posteriormente, las autoridades militares rusas advirtieron que los buques que se acerquen a territorio ucraniano son susceptibles a ser utilizados para ingresar armamento para Kiev. De tal forma, pasan a ser objetivos militares. Es posible que los aliados, es decir, las partes de eso que se denomina el Occidente colectivo, estén viendo la manera de desvincularse de Ucrania. El cansancio empieza a colmar la paciencia de las élites europeas que sienten que el esfuerzo y sacrificio hecho por Kiev no se refleja en el campo militar, y Rusia cada vez más perfila su victoria. Si así no lo entienden las élites europeas, en Moscú sí lo hacen. Actualmente en el teatro de operaciones, Rusia no solo contuvo la contraofensiva, sino que han establecido operaciones ofensivas. No ha perdido prácticamente ninguna posición sensible. Las líneas defensivas han sido inexpugnables y cada operación de Kiev representa un tremendo despilfarro de vidas y material bélico. Actualmente, de hecho, no existen ahora premisas para acuerdos, ni siquiera cimientos endebles para construir un diálogo, afirmó el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov, transmitiendo implícitamente que Rusia pisará el acelerador en sus operaciones militares porque considera que tiene la iniciativa del conflicto y una alta moral combativa. Entonces, Ucrania tiene un doble problema, si se quiere. Por un lado, las operaciones de contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania parecen cada vez más una operación de retirada. Se suma al ya existente boicot aéreo que Rusia establece sobre los cielos de Ucrania. Y para cerrar, un bloqueo marítimo. Si vamos a ver, son tres graves problemas realmente. Todo un panorama poco halagador para Kiev. Entonces, las advertencias del exfuncionario estadounidense pretenden racionalizar la política de su país y hacer comprender que el terreno de operaciones está dándole una victoria militar a Rusia. En este caso, negociar es un problema porque el gigante euroasiático se sentará como ganador. Henry Kissinger, villano inteligente, recomendó a Occidente que no puede pretender mantener a Rusia como una nación impotente. El proceso de paz tiene doble objetivo: confirmar la libertad de Ucrania y definir una nueva estructura global. Les dejó de pasada a los decisores de la administración Biden. Lo que plantea Kissinger es un nuevo equilibrio global, es decir, Estados Unidos ya no es una potencia unipolar, debe compartir la primacía con otros actores, en particular Rusia. Los fracasos geopolíticos de Washington en los últimos años se han producido gracias a la soberbia de pretender ser el amo del mundo. Pero, a pesar de reconocer que Rusia debe estar integrada y ser parte de este nuevo equilibrio, no puede tampoco pretender que no deba ceder algo. En otras palabras, lo que recomienda el veterano político es que Rusia ceda en cuanto a la entrada de Ucrania a la OTAN y que la garantía de Occidente en el nuevo escenario es contener a una Kiev armada pero débil. Podría denominarse una suerte de intercambio, manzanas por peras. Ucrania pasa a ser un satélite occidental, débil, tutelado, mientras Occidente otorga las garantías de seguridad que tanto exige Moscú en cuanto a la expansión de la OTAN. Con tal, Suecia y Finlandia entraron. Ya al menos en Europa no hay más nada que engullir. Llama poderosamente la atención que el asunto diplomático no haya referido nada sobre la región oriental de Ucrania, donde están establecidas las fuerzas rusas, incluyendo Crimea. Para la seguridad de Europa, es mejor tener a Ucrania en la OTAN, donde no puede tomar decisiones nacionales sobre reclamos territoriales. Fueron sus palabras. A buen entendedor. Entonces, los viejos villanos coinciden en algo. Es necesario aprovechar lo que se pueda. Todos los sujetos con cerebro en Occidente visualizan una derrota catastrófica para Vladimir Zelensky, mientras Estados Unidos envía bombas de racimo a Kiev. Al parecer, Joe Biden escuchará las voces sensatas cuando Ucrania sea solamente un recuerdo lejano. Esa es la triste realidad. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.